Era el año 1967. En San Francisco, los adolescentes que vivían en Haight-Ashbury sentían que se estaba formando un pensamiento colectivo como respuesta y camino para enfrentar al vacío del materialismo. No era una respuesta política cualquiera, con discursos que no se entienden enfrentando micrófonos. Esta era una respuesta sonora, con guitarras eléctricas y cantos. La música no era solo entretenimiento, era la rama perfecta del arte para imprimir en ella el discurso de una nueva era. Se decía que si todos escuchábamos la misma frecuencia, por consecuencia deberían detenerse las guerras. Suena hermoso, pero ¿cómo un movimiento que predicaba el amor universal terminó derrumbándose en menos de una década? La música fue el conector principal que le dio vida al movimiento, y fue ella misma la que terminó enterrándolo. Hoy te contaré cómo fue la destrucción del movimiento hippie, a través de su propia música, desde la mística luz amorosa de los festivales hasta el determinante derramamiento de sangre. En el verano del 69, al llegar a su clímax, una mancha bien grande cayó sobre la tela blanca del movimiento, y la derramó Jim Morrison. Era conocido como el Rey Lagarto. En marzo de ese año, en el auditorio de Miami, estaban tocando los Doors. Había un ambiente de euforia, y además con más público del que podía recibir el recinto. Jim había peleado con su pareja y se fue borracho al aeropuerto para volar a Miami, pero perdió el vuelo. Así es que llegó ebrio y además retrasado. Como en otro planeta, cantando a medias, balbuceando y gritando al público un montón de cosas que no se entendía nada. Se dijo que incluso hasta se bajó los pantalones sobre el escenario y que por eso lo bajaron, pero el resto de la banda después negó que eso fuera cierto, sugiriendo que fue una alucinación del público provocada por él mismo. La policía de Miami lo demandó por obscenidad, conducta lasciva y embriaguez pública, y las consecuencias las pagó la banda, porque después cancelaron la mayoría de sus conciertos y ya ni siquiera los pasaban por la radio. El sistema, que hasta entonces miraba a los hippies como jóvenes confundidos, decidió dar un golpe de autoridad. El arresto de Jim Morrison fue el comienzo del final. A partir de ese momento, el Estado dejó de percibir como inofensiva la música y comenzó a criminalizarla y considerarla una amenaza. El artista ya no era un poeta, era un delincuente. Pero a pesar de todo esto, el movimiento buscó una última redención, y en agosto de 1969, en una granja de Nueva York, lo que iba a ser un festival para 50.000 personas se convirtió en una marea humana de 400.000 personas de todo el país. La música de Jimi Hendrix y de Janis Joplin prometía que un mundo sin jerarquías era posible. Sin embargo, Woodstock fue un evento con varios detalles desastrosos. La logística colapsó y el festival se declaró gratuito solo porque era imposible controlar a la masa. Pero hubo un detalle que los hippies no notaron mientras bailaban en el barro. La industria musical observaba en silencio el fenómeno. Tardó poco en notar que, al igual que gran parte de los movimientos masivos, se podía hacer negocio con él. En ese instante, el poder de las flores se convirtió en el mercado más rentable del mundo. La comercialización comenzó a devorar la autenticidad y la música. Poco a poco pasó a ser un producto de consumo masivo, alejándose de su raíz espiritual. La pesadilla reemplazó al sueño. En diciembre de 1969, los Rolling Stones organizaron el Festival de Altamont. Querían replicar el fenómeno de Nueva York, pero el aire estaba viciado. El consumo de drogas había pasado de ser un modo de alcanzar la expansión mental a la simple adicción autodestructiva. Los Rolling Stones confiaron la seguridad del evento a los Hell Angels, que no eran más que matones armados con tacos de billar, y de forma bruta mantuvieron el orden con violencia. Un joven llamado Meredith Hunter fue asesinado frente al escenario. Ese día la música no unió a nadie. En vez de eso, sirvió de forma macabra como telón de fondo, sin detenerse, para una escena sangrienta que dio muerte al movimiento por la paz. La utopía murió y quedó grabada en película, demostrando que el amor y la paz no eran suficientes para detener el caos humano. El sueño se había vuelto oscuro. Entre 1970 y 1971, el movimiento perdió exponentes importantes que lo mantenían en alto. Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison murieron por complicaciones derivadas del abuso de sustancias. Sin ellos, el mensaje de liberación se sentía tan vacío como el de cualquier político aspirante con un micrófono frente a él. A esto se sumó la desintegración de los Beatles en 1970.
Si el grupo que había guiado la estética y la filosofía de la década no podía mantener la armonía entre sus integrantes, ¿qué esperanza tenía el resto del mundo? La música se fragmentó. El rock de estadio y el hedonismo de la música disco absorbieron rápidamente la escena. Los jóvenes ya no querían cambiar el mundo, prefirieron olvidar la derrota bajo una bola de espejos. El movimiento hippie no murió de golpe, fue herido en los escenarios, pero agonizó en el dial de la radio. La música nos enseñó que la libertad total sin estructura puede derivar en el caos, y que para el pesar de quienes soñamos con un mundo distinto, la industria siempre termina por digerir la rebelión. Hoy las canciones de esa era siguen sonando. Nos recuerdan que, aunque la utopía fracasó en la práctica, hubo un momento breve y brillante en que el mundo creyó de verdad que la música podía ser el puente hacia un mundo mejor. El sueño terminó, pero la banda sonora permanece. Y es que en un día caben muchos años. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de estos datos.